Yo no sé cómo han quedado ustedes después de estas 2 semanas, pero yo más contento que nunca, porque ¿quién es el que vuelve? ¿Por quiénes viene? Viene por su iglesia, por ustedes y por mí, compañeros de milicia, Así que tenemos noticias para proclamar que valen la pena y tenemos razones para estar felices y gozosos. Y en esta noche los quiero llevar al tema del tribunal para el de Cristo, porque es una palabra de aliento para toda la iglesia del Señor. Vamos a la primera de las transparencias, por favor, para que comprendan de lo que estamos tratando. ¿Han visto esta gráfica antes? Por las dudas, Bueno, ustedes, este pequeño gráfico de lo que son los eventos del futuro, ¿no es cierto? Cuando ustedes y yo leemos la palabra de Dios, leemos que va a haber varios juicios, tribunales, donde distintos grupos de personas serán juzgados, evaluados. Por ejemplo, ustedes y yo cuando leemos capítulo 24 de Mateo, el sermón profético del Monte de los Olivos, que tiene que ver con la segunda venida del Señor en gloria, el Señor al finalizar el sermón contó algunas parábolas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Vírgenes, talentos, y después habló del juicio de las naciones, cómo las ovejas serían separadas de los cabritos. ¿Se acuerdan de la historia? Y entonces uno pregunta, ¿qué es este juicio? Es el juicio final. Muchos dicen eso. Otros dicen, bueno, siendo que ocurre al final de la tribulación, en el momento de la segunda venida de Cristo, va a ser el momento cuando Cristo va a decidir quiénes entran al reino del milenio y quiénes se quedan afuera. Puede ser. Ahora ustedes después, en Apocalipsis, después de la segunda venida y después del milenio, encuentran el juicio del gran trono blanco, correctamente. Y entonces uno encuentra que ahí va a haber un cierto grupo de personas. Y luego encontramos esta información del apóstol Pablo que nos habla por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y la pregunta es, ¿qué es el tribunal de Cristo? ¿Cuándo tendrá lugar? Por eso en esta noche quiero hablar un poquitito de los eventos que van a tener aquí arriba. Mientras el mundo incrédulo que rechazó a Jesús tenga que vivir por la tribulación y la gran tribulación, ¿qué va a estar haciendo la iglesia de Cristo allá arriba en el cielo con el Señor durante ese tiempo? Entonces, esta noche vamos a contestar esa pregunta y vamos a mirar al tribunal de Cristo, y no voy a hablar del segundo gran evento porque la información es un poquito breve, pero básicamente lo que va a tener lugar durante este tiempo son 2 grandes eventos: el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Entonces, ¿estamos claros? ¿Se entiende? Muy bien, bueno. El tema de comparecer delante de Dios es un tema que a todos siempre nos preocupa un poquito, ¿no? Pensar que un ser humano tenga que comparecer delante de un juez en una corte de las nuestras siempre es algo respetuoso, delicado, porque hay consecuencias a lo largo. Multipliquemos eso por el infinito. ¿Y qué será tener que comparecer delante del Dios Santo, infinitamente santo, delante de quien se cubren los ojos hasta los mismísimos ángeles? Cuando uno mira la palabra, hay 3 grandes juicios y son distintas las personas que participan en ellos, distintos son los resultados. En este caso venimos a algo que es para los creyentes en Cristo Jesús, que han sido salvos por Él. Por eso son parte de su iglesia y han sido arrebatados con Él. Y lo primero que quiero llamar vuestra atención es la certeza del tribunal de Cristo. En los párrafos que leímos, tanto en Romanos como en 2 Corintios 5:10, Pablo nos dijo clarito, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo? ¿Quiénes son todos? ¿Quiénes son todos nosotros? Los creyentes
correctamente, que confiamos en Jesús y ahora estamos con el Señor en su presencia. Este es el primer gran evento del cual seremos parte. Y todos los creyentes en Cristo seremos parte de ese momento. La gran pregunta es, ¿qué es el tribunal de Cristo? Porque uno al pensar en un tribunal piensa lógicamente en un juzgado. Allí está el estrado del juez, están los alguaciles, están los que toman notas, entra el juez y comienza el juicio. Pero la palabra que San Pablo usa es una palabra distinta a cómo la concebimos nosotros o cómo la traduciríamos nosotros. Allí tienen ustedes el término griego que San Pablo utiliza. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el bema de Cristo. Y si ustedes y yo hubiéramos estado en Grecia en los tiempos de los Juegos Olímpicos, hubiéramos visto que no era una corte de justicia donde van a mandar a la prisión a un delincuente, sino que allí, como hasta el día de hoy, hay un lugar donde se sienta el jurado para ver que la competencia se haga en forma legal, donde nadie cheat, como decimos acá. Y entonces, al final, cuando el atleta ganaba la carrera o el deporte que fuera, era coronado, se le daba la corona de laureles que se usaba en aquel entonces. Por eso, nos dicen algunos que conocen de estas cosas, en los Juegos de Atenas, la pista tenía una forma elevada, tenía una plataforma elevada, sobre la cual se sentaba el juez o árbitro, y allí recompensaba a todos los participantes y coronaba a los ganadores. Se llamaba el bema, o lugar de las recompensas. Nunca era un sitio similar a la corte. Esto es muy importante, compañeros. Cuando los creyentes nos vayamos con el Señor, no vamos a un juicio para ser castigados. Todo nuestro castigo, ¿quién lo cargó? El Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, ustedes y yo no tenemos, como decíamos en noches anteriores, ni un solo pecado sin ser limpio y perdonado. Toda nuestra cuenta está limpita. Gracias, Señor. Que el Señor es el único que se puede olvidar de lo nuestro y enterrarlo en lo profundo de la mar y chau, chau, no te veo nunca más. Así que demos gracias que servimos a un Dios tan maravilloso. Y en este caso, el Señor no nos va a reunir para echarnos en cara lo burro que fuimos o las cosas que hicimos mal, sino que básicamente, si yo entiendo bien, como leímos en ese párrafo, el Señor quiere recompensar a los suyos, aquellos que le conocieron, que le amaron, que le adoraron y le sirvieron en esta vida. Por lo tanto, va a ser un día muy lindo y va a ser un día más o menos también, porque ya vamos a ver, ¿no es cierto? Ahora, tercera pregunta. ¿Cuándo será este juicio de Cristo? Este tribunal del Señor. Bueno, es evidente que está hablando de creyentes. Es evidente que está hablando de ustedes y de mí, como aquellos que hemos sido redimidos, transformados por el poder del Señor. Por lo tanto, dentro del esquema de cosas futuras, no hay otro momento donde podamos poner esto, a menos que sea parte simultánea de otro evento, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes leen el juicio del gran trono blanco, allí no hay ningún cristiano. Allí nos dice que el mar, todos resucitaron de todos los tiempos y las edades, comparecieron delante de Dios y simplemente se leyó los cargos contra ellos y bye, good night. Hasta la vista, baby, no los vemos nunca más. Nos dice que todos los que no fueron escritos, sus nombres no fueron aliados en el libro de la vida, fueron lanzados a un lago de fuego. Ay, por favor, que nadie llegue ese día. Cuando veo el juicio a las naciones es un juicio distinto. Allí el Señor separa ovejas de cabritos. Pero en este caso, San Pablo está hablando de otra cosa muy distinta. Y es evidente que solamente puede tener lugar cuando el Señor esté reunido finalmente con su familia, con sus hijos,
con su iglesia. Cuarta pregunta, ¿quién presidirá este tribunal? Bueno, es obvio, es el tribunal de Cristo. El Señor fue el que cargó nuestros pecados, castigo, vergüenza en la cruz, y lógicamente Él tiene derecho a reinar sobre su iglesia y sobre nuestras vidas. A Él le corresponde. No puede delegar esto al Padre o al Espíritu Santo, aunque están todos trabajando juntos en la obra de nuestra redención, sino que Él, por ser nuestro Salvador en forma personal, será quien entregue las coronas, será quien entregue los galardones. Quinta pregunta, ya casi está contestada, ¿quiénes participarán en este tribunal? Bueno, San Pablo se refiere a todos nosotros, ya lo dije hace un instante atrás. Y evidentemente cuando está escribiendo, no está escribiendo a paganos, sino está escribiendo a creyentes. La carta de Corintios se escribió a la iglesia a los creyentes que estaban congregados en esa iglesia, no a los de afuera. ¿Qué tiene que ver Pablo con los de afuera? Cuando le escribe a los creyentes que están en Roma, ¿a quién está escribiendo? Al pueblo de Dios, como esta noche que estamos aquí. Que amamos a Jesús y tenemos una relación con Él y anhelamos ver su gloria y cumplir sus propósitos. Por lo tanto, tengamos presente, en este tribunal no va a haber ningún inconverso, como decimos. ¿Está bien? Los que no conocieron a Jesús, cuando el Señor venga en el aire, se quedan a la tribulación, a la gran tribulación. Este es el momento cuando todos los creyentes nos reuniremos con el Señor, tal como nos enseñó Pablo en 1 Tesalonicenses 4. La pregunta es esta: ¿qué será evaluado en el tribunal de Cristo? Porque noten que Pablo es bien enfático, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Bueno, ok, Pablo, está bien. Y nos agrega una vez más en lo que leímos, para que cada uno se reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mis hermanos, ustedes y yo somos salvos por la gracia del Señor a través de la fe, ¿no es cierto? Pero a partir de ese momento tenemos el boleto, ya nos subimos al avión y nos dedicamos a dormir la siesta. No, no es cierto. Siempre decimos aquella gran frase del apóstol Efesios capítulo 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no es cierto? O sea que Dios espera que nosotros, sus hijos, a partir del momento de la salvación, hagamos algo con el tesoro que hemos recibido. Básicamente, ¿qué espera de nosotros? Primero que le amemos a Él, ¿no es cierto? Ahora le conocemos, ahora le tenemos que amar, le tenemos que adorar, le tenemos que dar gracias, Ustedes y yo, a medida que pasan los años, ¿somos más agradecidos o menos agradecidos con el Señor? Cuanto más le conocemos, ¿no brota la gratitud de manera cada vez más ferviente, creciente? Estas canciones que cantamos esta noche, ¿se acuerdan la primera vez que pusieron el pie en la iglesia? ¿Les gustaban estas canciones? Era como la comida de la vieja cuando te servía hígado. ¡Oh! Y no, pero después el Espíritu fue haciendo su obra y hoy nos podríamos pasar horas en la presencia del Señor cantando, dándole gracias, exaltándole. El Señor ha hecho la obra. El Señor esperaba amor, gratitud, pero también espera servicio, o sea, acción. Qué notable, ¿no? Que cuando ustedes y yo nacemos por el Espíritu Santo, hasta ese momento deberíamos haber sido la persona más egoísta del mundo y sin embargo, a partir de ese momento sentimos que hay que hacer algo por el Señor. Y nadie te lo tiene que decir, te lo muestra el Espíritu eso. El Espíritu es el que nos enseña eso. De repente vemos el mundo como lo ve Dios. Y los amigos que antes eran los compañeros de parranda, ahora son ovejas desparramadas y dispersas que no tienen pastor. Y uno empieza a servir.
Y tenemos la opción de servir a Dios, pero también hay una lucha espiritual. Y al diablo lo que le interesa es que el creyente, siendo de que no nos puede quitar ya la salvación, trata de inutilizarlo y de frustrar el plan de Dios para su vida. Los creyentes como iglesia tenemos un potencial inmenso, pero ¿por qué tantas veces surgen los conflictos? Y querido, porque el diablo todavía está activo y yo tengo el pecado adentro y tú tienes tu personalidad y ustedes saben. Y estamos en una lucha. Y tantas veces el diablo es astuto que logra desalentar a los hijos de Dios y dejar que se sienten en las tribunas y ahí esperen la eternidad. U otros se enganchen en las cosas de la vida, nada malo, pero se olviden del servicio a Dios. Entonces, este tema del tribunal de Cristo nos debe hacer pensar a ustedes y a mí cómo estamos viviendo nuestra vida. Porque si alguien va a correr la carrera bien, para correr una carrera, todo corredor tiene que poner la mira adelante, correcto, en la meta, ¿no es cierto? Obvio. Si un corredor corre así, mirando al costado, ustedes saben, ¿no es cierto? No va a ir muy lejos. No. Es por eso que el apóstol nos está recordando que cada creyente en Cristo, ese día, su servicio para el Señor será evaluado. Noten bien, ya vamos a ver que no va a haber pérdida de salvación porque ya estamos en el cielo con el Señor. A nadie le va a decir, bueno, a ver vos, acá no perteneces, te vas para el otro lado. No. Si alguien llega al tribunal de Cristo es porque el Señor considera que su Hijo mandó a un ángel que lo lleve con él y ahí estamos todos juntos. Sin embargo, el apóstol Pablo nos exhortó en 1 Corintios 3 que teníamos que tener cuidado. Que la iglesia es como un edificio y que en este caso Pablo, al llegar a Corinto, plantar aquella iglesia, había sido el que puso la base y luego todos los creyentes estaban levantando un edificio. Y lo que les quería decir es que el fundamento está puesto. El fundamento es Cristo Jesús, su obra. Pero luego el apóstol nos dice, pero sobre ese fundamento vea bien cada uno cómo sobreedifica. Esta es nuestra opción individual. Hay creyentes que son apasionados en el servicio para Dios. Hay otros que medio friolera, medio ni fu ni fa. Noten que el Señor no le pone presión a nadie. El Señor, como un Padre amoroso, ustedes saben, trata con nosotros bondadosamente siempre. El Señor no nos va a forzar a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Entonces, lo cierto es que los años pasan y el día del tribunal de Cristo se acerca y todos vamos a tener que comparecer ante Él. Ahora noten bien, el apóstol Pablo nos dice, vean bien cómo sobreedifican. ¿Por qué? Porque la obra de cada uno, nuestro servicio, será probado por el fuego. Y acá está usando una figura de lenguaje, y como tienen allí en la pantalla, divide que va a haber 6 tipos de materiales. 3 que no se destruyen con el fuego, 3 que si los agarra el fuego no queda nada, absolutamente. Ahora, ¿cómo va a ser esta evaluación? Yo tenía a mi pastor que nos enseñó que, leyendo Apocalipsis, uno ve que en el capítulo 1, que los ojos del Señor en esa visión eran como llamas de fuego, ¿no es cierto? Que nos hablan de su pureza, de su santidad. Cuando vimos anoche la venida del Señor, nos habla de que el que montaba el caballo tenía una espada en la boca y ¡wow! Sus ojos como llamas de fuego. Y uno dice, ¿cómo será que este tribunal? Se va a sentar el Señor y va a decir, bueno, a ver, vení Alejandro para acá, sentate para acá. Vamos a ver, ¿qué hiciste tal día, lo otro? Esto sí, esto no. Bueno, un 4 de 1 a 10. ¿Va a ser así? No sé, lo que nos decía el pastor, miren muchachos, el Señor se va a acercar, nos va a mirar a los ojos y en un instante
sabremos qué tipo de recompensa vamos a tener. Y creo que tenía razón, ¿no les parece? Porque el Señor nos va a recibir como un padre, nos va a recibir como un amigo, como un hermano que es nuestro. Y estoy seguro que nos va a recibir con un abrazo, pero también es lógico que tiene que recompensar a aquellos que han trabajado increíblemente mucho y a aquellos que hicieron increíblemente poco. Y yo no creo que sea correcto que el Señor le dé la misma recompensa, me parece, al apóstol Pablo, que hizo lo que hizo y sufrió lo que sufrió por el Evangelio, o a un creyente de estos medios tranquilos que no viene a la cena del Señor porque tiene que criar a los hijos y aparece una vez por mes en el culto y llega el día del velorio y le piden al pastor que hable y uno no sabe qué decir porque no sabe si es de adentro o de afuera. Es bravo estar de pastor en esos velorios, compañeros, cuando son esos creyentes friolera que uno dice, ¿y este dónde habrá ido? Bueno, hay creyentes así. Y entonces uno dice, muy bien, la mirada del Señor creo que será suficiente. ¿Y qué les puedo decir, queridos? Allí hay dos tipos de materiales. Ustedes saben que el oro, la plata, las piedras preciosas realmente son materiales baratos, costosísimos. El destino de la raza humana se decide por el oro. La estabilidad de un país es en base al tesoro que tenga de lingotes de oro. Usted es un hombre rico, poderoso, compra oro porque es el mejor estándar, es la mejor inversión. La plata, poquito menos, pero también tiene su valor. Y las piedras preciosas, por supuesto. Las damas coleccionan y muchas y muy bien, hacen bien. Porque ustedes saben que sea el oro, la plata, son refinados por el oro, pero el oro el fuego no los, perdón. El oro y la plata son refinados por el fuego, no pueden ser destruidos. Las piedras preciosas no pueden ser destruidas ni por el horno más caliente que exista. Pero ustedes le agregan el fuego a una casa de estas de Norteamérica, que son todas hechitas con madera. Y ustedes ven lo que queda de los pocos minutos de una casa norteamericana. Ni el recuerdo queda. Y ustedes echan un fósforo en un granero lleno de heno. ¿Qué pasa con ese granero? Se va. Y la hojarasca. Ustedes tenemos que limpiar el piso en el otoño. Le echamos un fósforo a las hojas secas. ¿Qué queda? Y Pablo dice literalmente que la obra de los creyentes será semejante a eso. Habrá creyentes que habrán construido con oro, con plata, con piedras preciosas. Hay otros creyentes que han construido con madera, con heno, con hojarasca. Y uno dice, Ahora, cuando nos enseña esto el apóstol Pablo, creo que quiere que todos, cuando llegue el momento, tengamos el mejor resultado. Y es por eso que cuando uno mira a la próxima pregunta que hace es, ¿cuáles serán los resultados de este tribunal? Y uno tiene que decir, en primer lugar, será un día de vergüenza para muchos. No queremos hablar de este tema porque, en fin, queremos traer una palabra de ánimo, pero la realidad es la realidad y no se puede ocultar. Acá dice, leímos juntos en 1 Corintios 3 que el apóstol dice, el hombre, la mujer que haya hecho madera, heno, hojarasca será salvo como por fuego. Como dando a entender que es alguien que lo rescataron de una casa en llamas y lo arrastraron y lo sacaron con apenas lo puesto. Salva la vida, pero pierde todo lo que construyó. Y hay muchos creyentes que van así, van a ser así. Van a andar como Adán y Eva con una hojita acá adelante en el cielo. Más que eso no, porque perdieron los años. Y tenían la gran oportunidad de hacer algo por el Señor, pero no hicieron nada básicamente. Y el Señor tiene que decir, hijo, tú un día me aceptaste, creíste en mí y yo te di la salvación y te hice mi hijo por pura gracia, amor y afecto.
pero honestamente no tengo nada para darte. ¿Se acuerdan Esaú? Cuando perdió la bendición, que Jacob se la robó. Y fue con lágrimas a pedir, Padre, pero no tienes algo para darme a mí, ni un cachitito. Nada. Tu hermano te robó todo. Y muchos creyentes, no sé, estamos con el Señor, estamos en la gloria, estamos en un lugar de gozo, pero todos siempre dicen que el cielo va a ser el lugar de la alegría y todos vamos a estar cantando, pero San Juan, escribiendo a sus hijos amados, les dice, ahora hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ouch, ¿cómo es esto? Bueno, ustedes si ustedes alguna vez le pidieron plata a alguien y no la pudieron devolver, y ven ese amigo venir hacia ustedes, ¿qué hacen? Van y le dan un abrazo, se cruzan a la vereda y miran para el otro lado. Y esto es lo que San Juan nos está diciendo, hermanos. La venida del Señor debe ser la venida de un amigo, no la de un deudor a quien estamos con la conciencia culpable y lo vemos venir y salimos corriendo. No, dice el apóstol Juan. Hijitos, vivamos de tal manera, dice que permanezcamos en Él, nos dice, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Si mañana sé que llega mi primo y es mi gran amigo, bueno, yo estoy contento que llegue, pero si me prestó plata y yo nunca se la devolví, no es el mismo sentimiento, ¿no es cierto? Y mis queridos, si ustedes y yo hemos vivido bien para Dios, haciendo las cosas que Él nos enseña, entonces, compañeros, la venida de Cristo sí que es un motivo de gozo y de alegría, pero tantos creyentes tendrán un día de... Pero creo que también nos dice que será un día de gran gozo, porque indudablemente ese día serán reconocidos todos los creyentes que hicieron algo para el Señor y que hicieron un impacto con su vida. Ustedes saben lo que es el momento de la coronación de un atleta, ¿no? Ahora que lo vemos por televisión, los Juegos Olímpicos, al final de una carrera, al final del Mundial de Fútbol, qué momento de alegría. Todo el mundo quisiera estar en ese momento, en la piel de los jugadores y de los corredores, cuando se les entrega la corona, la medalla de oro qué lindo, ver la bandera que sube, el himno que se toca, qué momento, y uno dice, qué honor, qué regalo, es algo que dura para toda la vida ese momento. El que lo vivió, ¿cómo lo va a olvidar? Y creo que también, de la misma manera, el tribunal de Cristo va a ser ese momento para los creyentes que servimos al Señor de manera fiel y dedicada. Y uno dice, qué momento de gran alegría. A mí me encanta esta promesa que el Señor nos hace en Malaquías capítulo 3. Hablando de una generación como la que nos toca vivir, Malaquías, bueno, ustedes por ahí si quieren escuchar el sermón que yo una vez di aquí, vale la pena servir a Jesucristo, es una exposición de este párrafo. Pero a una generación que había perdido el rumbo y decían, no vale la pena servir a Dios. Entonces el Señor les contesta diciendo, esperen, va a venir el día del Señor, va a venir el día de Jehová, es el tribunal de Cristo. Y entonces nos dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día que yo actúe y los perdonaré como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces se volverán y discernirán la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En este día hay personas que nos dicen, ¿qué me importa a mí servir a Dios? ¿Qué? No, otra cosa, eso es para... Y nos dice el Señor, ese día cuando yo actúe, ese día cuando el tribunal de Cristo llegue, se van a dar cuenta de la diferencia inmensa, infinita que hace servir a Dios y no servirle. Y uno dice, qué lindo, Señor. Qué lindo que tú que eres tan bueno y nos regalaste todo por amor y misericordia.
que hayas considerado que lo que hacemos para ti sea digno de una recompensa. Y esto a mí me alienta, compañeros, porque el Señor, ¿qué es lo que va a premiar? Nuestras acciones, por chiquitas que sean. Todo lo que hayamos hecho por amor a Jesús, el Señor lo está registrando y un día llegará el momento de la recompensa. ¿Alguien sabe, por ejemplo, cuánto ha dado al Señor en ofrenda? ¿Usted lleva el registro? ¿Alguien acá que tenga el registro? Nadie, ¿no es cierto? Nosotros damos al Señor generosamente con las ofrendas. ¿Quién lleva el registro? ¿No es cierto? ¿Y ustedes creen que se va a olvidar de un penny que le dimos? No, el Señor sabe todo y va a decir, hijo, te limitaste, te podrías haber comprado el mejor televisor y preferiste dar esa plata para la obra del Señor. Y el Señor va a decir, oro, plata, piedras preciosas. Mientras todos estaban jugando al fútbol, tú te ibas a visitar a los enfermos al hospital. Mientras los demás miraban televisión, tú te comprabas libros para estudiar mi palabra y predicar mejor al pueblo. Tú hiciste trabajos que nadie valoró y nadie te dio gracias. Llegabas a la iglesia, como no podías ni cantar ni predicar, limpiabas los baños, limpiabas el salón. Nadie nunca te dijo nada, pero yo vi cada una de tus acciones. Tú te convertiste de joven y hiciste mucho. Tú te convertiste de viejo, hiciste mucho, diste todo con los años que te quedaron. Y el Señor, queridos, va a tomar cada una de esas cosas que ustedes y yo ni pensamos que valieron la pena, y el Señor nos va a decir, hijo, aquí está tu recompensa. Lo hiciste para mí, entra en el gozo de tu Señor. Mis queridos, por eso, nunca pienses cuando el diablo te dice, mira esta noche, somos una minoría los que estamos en comparación a los domingos. El Señor te dice, te voy a recompensar. Lo hiciste por amor a mí, vas a tener tu recompensa. Todo lo que hemos hecho por amor al Señor. Esas cositas chiquitas que nadie ve, el Señor las ha visto. El Señor las ha registrado, el Señor las valora, el Señor las aprecia. Por eso, yo no sé, no nos explica qué es oro, qué es plata, qué es piedra preciosa. Pero una cosa es cierta, que cuando ustedes y yo hacemos esas acciones justas que honran el nombre del Señor, son materiales incombustibles para aquel día de gloria. Y queridos, no todos hemos tenido el mismo llamado, no todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos el mismo tiempo. Dios nos ha llamado a todos a distintos ministerios y sin embargo, queridos, vuestra fidelidad y la mía es lo que hace la diferencia en el servicio y en el avance del reino. Y uno dice, Señor, qué lindo, ¿no? En tu presencia, de todos los santos ángeles, cuando los demás se me reían, ahora tú me aplaudes. Y de otros, no va a haber nada, porque se va a avergonzar el Señor. Y uno dice, Señor, qué lindo, qué cosa hermosa. ¿Podemos mirar con anticipo al arrebatamiento de la iglesia? Yes. ¿Entendieron lo que dije? Hablé en inglés. A veces digo hi y me preguntan, ¿qué quiso decir? Compañeros, podemos mirar al arrebatamiento de la iglesia. El creyente en Cristo tiene que anticipar eso con gozo. ¿Podemos anticipar el tribunal de Cristo con gozo? Para la gran mayoría espero que sí. Pero si en esta noche alguien me está mirando y es un creyente medio ni chicha ni limonada, como dice Primera de Jorge 4:3, por favor, querido, decídase y empieza a servir al Señor y redima el tiempo, porque no nos queda mucho tiempo. Porque los días se acercan, el Señor viene y no nos quedan muchas oportunidades para hacer el bien. Por lo tanto, sean entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Mis hermanos, el tribunal de Cristo no es es para alentarnos en el servicio. Si usted es uno de esos creyentes que ha perdido años, décadas, haga lo que el apóstol Pablo dijo. Dándose cuenta que había perdido muchos años, dijo, pero la gracia del Señor no fue en vano conmigo.
sino que no usa exactamente estas palabras, pero en 1 Corintios dice, los corrí, los alcancé y hasta los pasé a los que decían de ser de buen nombre en el servicio de Dios. Qué linda actitud la del apóstol. Cuando Cristo atrapó su corazón, se largó con todo y le dio con todo sin compararse con nadie. Y entonces uno dice, ¿cómo nos preparamos para el tribunal de Cristo? Bueno, en el párrafo que leímos, hay algo a mí que me llama mucho la atención. Es una de las motivaciones que debe impulsar la conducta del creyente en Cristo. Y es que yo quiero agradar al Señor. ¿Para qué vivo la vida cristiana yo? ¿Para hacerme ver aquí con los hermanos que soy un santo eminente, mírenme la aureola? No. Yo he sido salvo por el Señor, he sido salvo por gracia. Lo que hago es en respuesta a todo lo que Él me ha dado. Por lo tanto, mi deseo es que mi vida sea agradable a sus ojos. Ustedes el día que conocieron a Dulcinea, ¿se acuerdan, muchachos? ¿Querían serles agradable a esa chica? ¿O llegaban ahí con los dientes sin lavarse y todo barbudo y maloliente? No, ustedes y yo sabemos muy bien que a la persona que amamos le vamos a dar lo mejor. Y el creyente ante los ojos de Dios que nos mira 24/7, que sabe todo de nuestra vida, sea en conducta, sea en pensamientos, sea en actitudes, sean las palabras que salen de su boca, siempre vamos a querer ser agradables al Señor. Que el Señor nos diga, hijo, esa palabra de aliento que diste a un cansado, esa palabra de consejo que diste a un desorientado, fue una palabra de bendición. Cuando cantabas y dabas gracias, traías mi presencia en medio de la iglesia. Y todas esas cosas son las que el Señor valora y son las cosas que ustedes y yo debemos cultivar para vivir una vida que le agrade al Señor. ¿Cuál es la motivación suprema del cristiano? Básicamente creo que son tres. Una, llegar a ser como el Señor. Eso es la esencia del discipulado. Segundo, agradar al Señor. Tercero, estar listo para cuando venga. Por eso nosotros deberíamos hacer las cosas que hacemos. No porque me lo piden o porque me siento culpable, sino porque haciendo estas cosas lindas que el Señor me enseña, yo llego a ser como Él. Cultivando las actitudes de Cristo, yo me parezco a Cristo. Hablando como Cristo, me parezco a Cristo. Y qué lindo. Segundo, lo hago porque quiero agradarle y que el Señor esté contento conmigo y que tenga una linda recompensa. Tercero, lo hago porque quiero que si el Señor viene, me pone un 10 en el examen y no un 0. Por eso nos dice allí correctamente, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y concluyo con la última exhortación. Habría mucho más para hablar, pero el apóstol Pablo evidentemente era alguien que le encantaban los deportes y en el Nuevo Testamento usa vez tras vez la figura del atleta que compite en la pista. Y allí en 1 Corintios 9:24 nos hace una exhortación que a todos los creyentes nos debe impactar. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal manera que ganen. Mis hermanos, lo que el apóstol compara es a ustedes y a mí, a corredores que han entrado a la pista y ahora tienen que correr. Y todos van a correr, pero al final de la carrera hay uno solo que se lleva el premio. En vuestro caso y el mío, si tú corres, querido, el premio ya lo tienes. ¿Cuál es? La bendición de Dios en esta vida. La bendición de Dios con todo lo que Él nos trae en esta vida. Con su gozo, su propósito, su alegría. Pero además hay una corona que espera al vencedor.
cuando estemos en su presencia. ¿Cómo será este tribunal? El apóstol Pablo decía, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera de la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día, no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Vean. Y uno dice, ¿será que nos darán una corona de oro? Estaría lindo, ¿eh? Así la dejamos chiquita a la reina de Inglaterra. No sé cómo será ese premio, queridos, pero sí el Señor va a recompensar a sus hijos. Y nos dice, corran de tal manera que ganen la carrera. Acá creo que nos está hablando de que nadie corre para salir segundo, ¿no? Ustedes saben que la Fórmula 1 es mi deporte, desde el año 65 que la vengo siguiendo y he visto muchos corredores. El mejor de todos estos últimos 50 años fue un chico de Brasil, Ayrton Senna. Tenía un espíritu y fue el mejor de lo mejor que hubo. Hacía cosas que nadie pudo hacer jamás con un auto. Creo que era, no sé, tenía más capacidad que la fuerza de gravedad. Pero este chico tenía una decisión hecha en su vida, que si no ganaba la carrera no terminaba. Decía que lo peor que le puede pasar a un corredor de automóviles es terminar segundo. Entonces, si una carrera lo encontraba a las 3 vueltas del final, segundo, hacía un trompo, fabricaba un accidente y abandonaba. Miren si los creyentes fuéramos todos de ese espíritu, ¿eh? ¿Qué impacto habría en el mundo? Es por eso que oramos por un avivamiento, queridos. Porque esta noche estamos aquí y yo doy gracias por ustedes y muchachos, chicas, vamos a seguir trabajando, ¿no es cierto? Vamos a seguir trabajando más y mejor, esperando mejores cosas del Señor. Pero tenemos que orar por un montón de hermanos fríos, distantes, indiferentes, que van a llegar al tribunal de Cristo. Y es por eso que debemos descansar en la confianza que nuestro Dios nos conoce y sabe todo lo que hemos hecho. Y sabe que muchas veces no pudimos dar más porque era imposible dar más. Y el Señor lo sabe y lo va a recompensar. Pero muchas veces el Señor también ve esa actitud indiferente, pasiva, de tantas personas que sirven como, bueno, da lo mismo. Hacerlo bien o hacerlo mal, hacerlo más o menos. No. Ustedes y yo, porque hemos recibido una salvación tan grande, tenemos que dar lo mejor, honrar al Señor haciendo el mejor servicio posible. Por eso el arrebatamiento de la iglesia viene. Y la iglesia va a ser llevada a encontrar a su Señor. Vamos a ser evaluados. Y mi oración al traer este tema es, compañeros de milicia, aspiremos todos al oro, a la plata, a las piedras preciosas. Y confiemos que el Señor, por su poder, hará cosas más grandes que las que nosotros en el día de hoy no podemos imaginar. Por tanto, sigue siendo fiel, trabaja, sirve, dale con todo y esperemos confiadamente el día de la eternidad, cuando todo realmente será distinto en la presencia del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que el Señor nos bendiga a todos en esta noche.